Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy estuve conversando con unos amigos, con unos docentes universitarios respecto al tema de los talentos. Y me di cuenta de que algunos de nosotros, no solo yo, eh, en algún punto de nuestra vida pensábamos de que solamente algunas personas escogidas nacían con distintos tipos de talentos. Y existía también algún tipo de frustración cuando en aquel punto, en aquel momento, algunos de nosotros estábamos tratando de dilucidar cuáles eran nuestros talentos, no lográbamos identificarlos y entonces eso hacía ratificar más la equivocada percepción de que solamente algunas personas nacen con determinados talentos. Nada más alejado de la realidad que esa concepción, porque todos y cada uno de nosotros nacemos con talentos. No existe una persona que no tenga un talento, todos tenemos talentos. Lo que pasa es que muchas veces sesgamos esa idea con la percepción de que solamente algunas personas, y creemos que son especiales, tienen un determinado tipo de talento. Hoy podemos repasar un poco más adelante del video algunos pequeños y sencillos métodos para dilucidar cuáles son nuestros talentos. Y un poco más adelante podríamos hacer un pequeño ejercicio, algo sencillo, algo breve, que creo que les puede servir a ustedes para dilucidar cuáles son sus talentos, cuáles son los talentos que ustedes ya tienen, que están aplicando en el día a día y no lo consideran un talento o no saben que eso es un talento, y algunos otros talentos ocultos que todos tenemos y en el día a día de repente nos damos cuenta que tenemos esos talentos que estaban ocultos y que no los estábamos cultivando, haciéndolos crecer para nuestra mejoría como personas, como trabajadores, como estudiantes. Te damos gracias, Señor, porque todos y cada uno de nosotros tenemos talentos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a descubrirlos y a poner todos nuestros talentos al servicio de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros vecinos. Gracias, Señor, por todos los talentos que nos das y ayúdanos a dilucidar cuáles son para poder, Señor, cultivarlos de mejor forma. Amén. Nuevamente les saludo, nuevamente con mucho cariño les doy la bienvenida a este canal en el que conversamos siempre sobre pequeñas cápsulas de crecimiento personal. Y bueno, si estos temas les gusta, yo los invito a suscribirse, les invito a darle like al video y comentar, compartir cuáles son sus ideas, cuáles son sus apreciaciones para poder compartir con más personas este tipo de temas de crecimiento personal a diario, los cuales son muy buenos. Y en esta cápsula estamos conversando sobre los talentos. Generalmente el talento siempre está rodeado por un mito ancestral, y es el hecho de que solamente, como decíamos, algunas personas han nacido con un talento y nada más alejado de la realidad que eso. Todos, absolutamente todos, nacemos con nuestros propios talentos. Normalmente algunos talentos están ocultos. Sin embargo, nos presentan algunas pistas o manifestaciones de que tenemos estos talentos, y muchas veces ignoramos estas manifestaciones, ignoramos estas pistas y no nos damos cuenta que estamos desperdiciando grandes talentos a veces. Por ejemplo, una de las manifestaciones las podemos encontrar en las cosas que nos encantan hacer, pero pocas veces ponemos la debida atención. Las primeras manifestaciones las podemos encontrar desde niños en nosotros, las primeras manifestaciones de nuestros talentos. Por ejemplo, cuando pasamos horas realizando actividades que nos encantan, como dibujar, como bailar, como cantar, como utilizar determinado tipo de juguete, como unos Legos, como un rompecabezas, cosas que representan para otros niños cierto grado de dificultad, a nosotros nos encanta y miramos ese tipo de juguetes, ese tipo de ejercicios con una facilidad total y absoluta. Y muchas veces no prestamos atención
a esas manifestaciones de esos talentos y van quedando ocultos y sin cultivar en el día a día. Por ejemplo, hay actividades que requieren poco esfuerzo, pero no nos gustan. Entonces las hacemos por compromiso o porque hay que hacerlas y nos dejan una gran fatiga, un gran cansancio, un gran aburrimiento. Sin embargo, hay otro tipo de actividades que requieren un gran esfuerzo físico, un gran esfuerzo mental, y nosotros las hacemos y podemos estar en esas actividades horas sintiendo un gran gozo, sintiendo una gran satisfacción, y es precisamente porque estamos realizando o aplicando uno de nuestros talentos. Tenemos el ejemplo clásico del mecánico. El mecánico puede pasar horas y horas trabajando en un motor y perder la noción del tiempo. Pero él no lo ve así, él está realizando algo que le encanta y además le están pagando porque realice esa actividad, entonces él se siente maravillado, le están pagando por algo que le fascina hacer y algo por lo cual él estaría, si es posible, todo el día porque a él le encanta, y así sucesivamente. Nosotros deberíamos de hacernos 3 preguntas cuyas respuestas nos pueden ayudar a encontrar pistas sobre cuáles son nuestros talentos. Y precisamente estábamos hablando del tiempo. Preguntémonos cuáles son las actividades que a nosotros nos hacen perder la noción del tiempo, que nos encanta hacer y que no nos importa nada más que eso. Otra pregunta sería, en los estudios, ¿cuál tema yo pasaría estudiando horas sin ningún tipo de dificultad o sin ningún tipo de aburrimiento, sin ningún tipo de fatiga? En las conversaciones podemos encontrar pistas de nuestros talentos. ¿Cuáles son los temas que a nosotros nos gusta conversar y pasaríamos horas y horas y horas conversando? Y al día siguiente podríamos seguir. Ahí podemos encontrar pistas sobre cuáles son nuestros talentos. Por ejemplo, a mí me encanta hablar de historia universal y podría pasar horas y horas y horas conversando sobre ese tema. He sido muy estudioso de la historia universal, me encanta, es algo que hago por horas, me fascina y tengo ese talento para después proyectar, para después poder enseñar, para después poder compartir. Ese tipo de preguntas nos ayudan a nosotros a descubrir cuáles son nuestros talentos ocultos o cuáles son nuestros talentos y no nos estamos dando cuenta que podemos cultivarlos de mejor manera. También podríamos escuchar a las demás personas o hacerle nosotros mismos ciertas preguntas. Por ejemplo, preguntarle a alguien de confianza, ¿cuáles son las actividades que crees que yo realizo mejor? ¿En qué me ves más entusiasmado? ¿En qué me ves más apasionado? ¿Cuáles son las cualidades que vos crees que destacan en mí? ¿En qué suelo buscar entretenimiento? ¿Y en qué solés vos buscar ayuda en mi persona, sabiendo que lo hago muy bien? Ahí también podemos encontrar manifestaciones de nuestros talentos. Una cosa con la que debemos de tener mucho cuidado nosotros a la hora de estar explorando cuáles son nuestros talentos es el miedo. Debemos de tener mucho cuidado con el miedo porque curiosamente aquello que nos da miedo realizar, curiosamente ahí podemos encontrar un gran potencial para grandes talentos. Por ejemplo, el hablar en público, el cantar, el escribir, el emprender, todas esas cosas, si a nosotros nos dan miedo, podemos tratar de vencer cualquier barrera que nos impide realizarlo y darnos cuenta que una vez que los estemos aplicando este tipo de talentos, nos convertimos en grandes oradores, grandes escritores, grandes emprendedores, grandes bailarines, etc. Así que tratemos de tener cuidado con el miedo porque no debemos confundirlo con incapacidad.
Ahora bien, al inicio les estaba diciendo que podíamos realizar un pequeño ejercicio para ayudarnos a autorrevelar cuáles son nuestros principales talentos. Y podemos hacerlo de la siguiente manera. En una hojita de papel podemos estructurar 3 columnas y podemos anotar en una de ellas las cosas que yo disfruto hacer bien. En la otra podemos escribir una pequeña lista de las cosas que hago bien. Y en la tercera columna podemos anotar lo que aporta valor a las otras personas. Las cosas que yo hago que aportan valor a las demás personas. Hagamos una lista de esos 3 elementos. Y una vez que estén estructuradas, si logramos cruzar actividades que estén presentes en las 3 columnas, ahí estaremos identificando un posible talento, un posible potencial. Y aparte podremos ir tomando nota de lo que vayamos descubriendo para luego poder explorarlos. Recuerden que no todos los talentos hacen famoso a una persona. Y la idea de un talento no es hacerse famoso. La idea de un talento es distinguirnos como personas con cualidades maravillosas que pueden estar al servicio de los demás. Ese es el verdadero objetivo de un talento. Y espero pues que esta cápsula les haya gustado. Es una pequeña cápsula, no es una charla, no es un seminario, porque todos tenemos que ir a trabajar, todos tenemos que ir a estudiar, todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, pero sí son temas, son cápsulas que poquito a poco nos van ayudando en nuestro crecimiento personal. Espero que este tema les haya gustado. Si ustedes creen que podemos seguir hablando al respecto, escríbanme en los comentarios, denle like al video, suscríbase para que podamos seguir intercambiando ideas, para seguir compartiendo principios y valores que nos pueden hacer crecer, seguir creciendo como personas. Espero que tengan un día maravilloso y ánimo con sus talentos. Un abrazo.